ya la clase anterior. Respecto al cálculo de probabilidad, es cierto determinar nuestro proyecto en tiempos mayores o menores a la ruta crítica, o en cierto intervalo, cierto, donde pueda estar la ruta crítica o no, o mayor a un tiempo determinado que pueda ser menor o menor que la otra. Tal como está acá, ¿cierto? Y vamos a recapitular un poquito, ¿cierto? Como la ruta crítica tenía una duración, una distribución de probabilidad continua normal, no se puede cumplir o no se puede cumplir. Sin embargo, cuando empezamos a ver tiempos que pueden ser menores o mayores a la ruta crítica, al tiempo de la ruta crítica, perdón, hay una modificación en las probabilidades. Ocupa la distribución normal, y volviendo un poquito a estadística, ¿cierto? A estadística 2, creo. Está malo el audio ese. A ver ahí. Un poco mejor, ¿o no? Ya, por ahí. Hágame uno que hay, uno que hay, por favor. Ya, déjenme leer la pregunta de Mariela. Dice, si teniendo elíptica... No me sigan hablando porque si no pierdo la pregunta de Mariela, por favor. Si teniendo el tiempo de la ruta 24 unidades de tiempo, tengo el 50% de probabilidad de cumplir con los tiempos programados del proyecto, correcto. Cuando usted me pide calcular la probabilidad de terminar un proyecto en 50 unidades de tiempo, obtenemos un 1,97% de probabilidad. Pero esta está considerada en relación al 50% porque se toma con referencia a la ruta crítica, por supuesto. No me sigan hablando que pierdo la pregunta. Se me corre la barra de chat, muchachos, por favor. Mariela, exactamente, tal como dice usted, en realidad, miren, yo voy a hacer lo siguiente, a ver, voy a tratar de hacer algunos dibujos un poco rústicos, pero ustedes me van a entender, ¿ya? Aquí nosotros vamos a dibujar nuestra línea base, ¿cierto? Que va a ser tota o el eje X de nuestra función. Si vamos a intentar dibujar esto que se llama campana de Gauss o curva de distribución normal, ¿ya? Vamos a dibujarla ahí. En el caso nosotros que estemos hablando del tiempo crítico, el tiempo crítico ya, estoy de vuelta. ¿Me escuchan bien o no? ¿Qué fue el chistoso que me sacó? Me dijo aquí el sistema que alguien me había expulsado a mí de la sala. Ya, vamos a seguir nomás. Ya, repito y recalco. Ya, tenemos ahí entonces nuestro eje X y tenemos nuestra curva de distribución normal. Vamos a dibujar.
ver, ahí, ¿me escucho? Expulsamos al Felipe que estaba de más. Quizás. ¿Podría ahora o no? Ya, veamos entonces. Bueno, You are currently the only person in this conference. ya, díganme que esto no es una conspiración, por favor. Y más encima tenemos otro problema. Esto es un problema de sistema, muchachos. Y les voy a contar por qué. Porque perdí todas las funcionalidades de la pantalla. Pizarra. Déjenme pensar cómo ahora recupero la presentación que tenía. Y voy a empezar a apretar cosas nuevas. A ver. Ay, esta plataforma no problemas últimamente. Tranquilidad. Lo voy a lograr. No sé cómo, pero lo voy a lograr. Ya mis queridos baguales, todos a salir de la plataforma ahora ya.
¿Me escuchan ahí? Ya. Sigue complicada esta cosa. A ver, no estoy hablando yo por cualquier cosa, estoy tratando de pensar. Saco nuevamente saco nuevamente la presentación acá. Porque me quedé solamente en la pizarra en blanco con ese dibujo ahí rústico que hice y no puedo volver a la presentación. Ténganme paciencia, chiquillos. Algo se me va a ocurrir. Ya, la tabla de distribución la voy a subir. Perfecto. Ya, lo vamos a sacar. Ya. A ver. No, es la presentación que tenía la clase de ayer. Lo que pasa es que sí, yo creo que es mejor que cada uno la abra. ¿Ya? Sí. Es que de todas maneras no escribir acá tampoco porque ni siquiera me aparece el lápiz, ese es el gran problema que tengo. Ya, yo voy a abrir paralelamente aquí, como dicen ustedes, la presión, que es clase a distancia 5, ¿cierto? ¿Qué es lo importante que tenemos que tener en consideración con respecto a esta presentación, ¿cierto? Es la forma que tenemos, muchachos, de estandarizar los datos, ¿cierto? Porque, insisto, nosotros podemos tener distintos tipos de variables estadísticas, en este caso tiempo, ¿cierto? Como estamos midiendo proyectos y principalmente la duración de una ruta crítica, me gustaría que vayan a esa diapo que dice estandarización de datos, que es la número 4, ¿cierto? Y ahí aparece esta fórmula de Z, ¿cierto? Y la fórmula de Z está compuesta por otras 3 variables más. En definitiva, en este caso nosotros tenemos una tiempo crítico, lo voy a colocar acá, crítico igual a 54 unidades de tiempo, ¿cierto? Si nosotros, ¿cuál es la probabilidad de terminar el proyecto en un tiempo igual a 50 unidades de tiempo, ¿cierto? Exactamente. En el fondo, muchachos, estamos preguntando esto. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea igual a 50? Esto estamos preguntando. Me estoy comunicando con ustedes a través de la barra de chat. Estoy preguntando eso. Por lo tanto, desde su fórmula, ¿cierto? Se van a dar cuenta que lo que es necesario, en primera instancia, es hacer el proceso de estandarización. ¿Por qué se hace un proceso de estandarización? Por la sencilla razón de que nosotros contamos con una sola tabla. Esta tabla de distribución normal estándar. Yo les mandé, no les he enviado, se las voy a enviar ahora a tantito, digamos. Es una tabla, pero que tiene 2 partes. Una que consta de valores Z negativos y otra que consta de valores Z positivos, ¿cierto? ¿Por qué puede ocurrir esto? Porque nosotros podemos trabajar con el lado derecho, con el lado izquierdo, ¿cierto? De la curva. No se olviden que la curva de distribución normal, véanlo en la presentación o en la hoja de la presentación número 3, ¿cierto? En la lámina número 3, es una curva que es total y absolutamente simétrica. Yo la podría doblar por la mitad y tengo exactamente lo mismo a la derecha y a la izquierda, ¿ya? Por lo tanto, si yo voy a dar con un dato que es menor al promedio, perdón, no al promedio, bueno, en términos de distribución normal se llama promedio, pero en este caso con respecto al tiempo crítico, si el tiempo crítico es 54 y voy a plantearme una pregunta menor a 54 unidades de tiempo, por ejemplo 50 unidades de tiempo, voy a trabajar esto como si fuese una recta numérica. Voy a trabajar hacia el lado, en este caso, izquierdo, porque 50 es menor que 54. Pero si yo pido, por ejemplo, calcular una probabilidad de que X sea, o que yo te logre terminar el proyecto en 56 unidades de tiempo, ¿cierto?
56 unidades de tiempo, el valor 56 es mayor que 54, por lo tanto va a estar a la derecha, ¿cierto? Y ahí en la derecha los z me dan positivos. Y vamos a ver por qué. Volvamos a la lámina número 4. En la fórmula dice x menos mu partido por desviación estándar. ¿Qué es lo que es x? Es el tiempo estimado, el que viene en la pregunta, muchachos. Por ejemplo, dice, ¿cuál es la probabilidad de terminar el proyecto en 50 unidades de tiempo? ¿Cuánto vale x? 50. Dice menos mu. Mu es el tiempo crítico, ya lo conocen previamente. Es 50. Y les quedaría 50 menos 54, arriba en el numerador de la estandarización, ¿cierto? Menos 4. 50 menos 54. Dividido por la desviación típica. Y dijimos ayer, o antes de ayer, ¿cierto?, que la desviación típica o desviación estándar, nosotros la obteníamos a partir de la sumatoria de todas las varianzas, de todas las actividades propias de la ruta crítica. Si la ruta crítica, tal como aparece en la lámina número 5, tenía las actividades A, B, E, F y J, yo sumo todas esas varianzas previamente calculadas, ¿cierto?, con una fórmula que vimos en clase presencial, y la sumatoria de todas esas varianzas de cada una de las actividades pertenecientes a la ruta crítica me da la varianza de la ruta crítica. Pero esa varianza no es de desviación estándar, yo necesito la desviación estándar. Y la relación entre desviación estándar y varianza es que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, ustedes le van a sacar, tal como aparece ahí, la raíz cuadrada de 3,77, que es la varianza, y obtendrán la desviación estándar, que es 1,94. Por lo tanto, en este caso, ¿cierto?, les quedará un z igual a, tal como aparece ahí, 50 menos 54, y todo eso dividido por 1,97. Se los dejo ahí en la barra de chat. ¿Alguien es capaz de decirme cuánto es ese valor de z? Lo tenemos acá, en la última lámina de la presentación. Menos 2,06, tal como dice Mauricio, exactamente 2,06. Por lo tanto, como nosotros estandarizamos, llevamos este, digamos, problema, ¿cierto?, este proyecto que tiene sus propias unidades temporales, tiene sus propias escalas temporales, lo llevamos ahora a una estandarización. Por lo tanto, si antes nosotros preguntábamos la probabilidad de que el proyecto se termine en 50 unidades de tiempo, eso ahora con la estandarización será la probabilidad de que no x, sino que z sea, ¿cierto?, menos 2,06. Lo voy a cerrar ahí y se los dejo ahí. La probabilidad entonces de que nosotros terminemos el proyecto en 50 unidades de tiempo es lo mismo que decir la probabilidad de que z sea igual a menos 2,06. Y es aquí cuando ustedes, ya teniendo la estandarización, abren su tabla, muchachos. Llegan y la abren, ¿cierto? Van entonces a la tabla. Y ustedes abren la tabla y como z les dio negativo, ustedes van a ir a la tabla A, que trae en el lado izquierdo los valores de z negativos. No los valores de z positivos, sino que los valores de z negativos. Y al ustedes ir a buscar la probabilidad vinculada a 2,06 negativo, ahora, ¿cómo se encuentra eso? Ustedes en z solamente tienen un solo decimal, van al menos 2,0. Menos 2,0 y luego colocan en las siguientes columnas, buscan el punto 0,6, porque es en definitiva las otras columnas, llegando a mí el segundo decimal. Menos 2,0, lo cruzo con la columna punto 0,6 y me da 0,0197. 0,0197. 0,0197. Pero no hay que olvidarse que esa es una probabilidad que está calculada en tanto por uno, no está en porcentaje. Por lo tanto, yo voy a tomar ahora 0,0197, ¿cierto? Y la voy a multiplicar por 100, lo cual me dará, ustedes ya lo saben, 1,97%. Ahí hablamos de un porcentaje propiamente tal. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de terminar este proyecto en 50 unidades de tiempo, considerando una ruta crítica ya que tiene una duración de 54 unidades de tiempo? Sabemos que la ruta crítica son las actividades que no se pueden retrasar porque si se retrasan, atrasan el proyecto completo. Yo sé que me voy a demorar 54 unidades de tiempo, pero eso con una probabilidad del 50%, ¿cierto? Un tiempo menor, ¿cierto? Hacerlo en un tiempo menor representa una probabilidad más baja.
y hacerlo en un tiempo mayor representa una probabilidad más alta, ¿ya? Eso es lo que se ve reflejado entonces tal como aparece en la diapositiva número 6. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de terminar el proyecto en 59 unidades de tiempo? ¿Cierto? Y en el fondo voy a preguntar esto. Lo dejo en la barra. Probabilidad de que X sea igual a 59. En otras palabras, ¿cuál es la probabilidad de terminar el proyecto, ¿cierto? En 59 unidades de tiempo. Carmen me dice 99,49. Veámoslo, pues. Veámoslo, tratemos de comprobarlo. Lo que tenemos que hacer primero es la estandarización, ¿cierto? La estandarización sabemos que es X, ¿cuánto vale X en este caso? Tal como dice lo que yo dejé planteado últimamente, en último lugar, 59, ¿cierto? Menos el tiempo de la ruta crítica, que son 54 unidades de tiempo, y todo eso dividido por la desviación estándar, que ya sabemos que es 1,94. ¿Cuánto da esa estandarización, muchachos? 59 menos 54 son 5, partido por 1,94, 2,57. ¿Todos de acuerdo con el dato que da Mariela? Debería darles a todos 2,57. Estamos bien. Mauricio me dice que sí. Pues bien, entonces ustedes van a sus tablas. Pero van a ir ahora a la otra tabla, porque este Z no les dio negativo, este Z les dio positivo, ¿cierto? Es un Z igual, me dijeron ustedes, a 2,57. Entonces ustedes van a buscar en la columna de los Z 2,5, ¿cierto? 2,5, y en las columnas siguientes van a buscar el punto 0,7. Y el punto 0,7 me dice 0,9949. Exactamente, tal como dice Mauricio. Y si eso yo lo multiplico por 100, eso da 99,49%. Entonces, esto en realidad es como bastante lógico. ¿Por qué? Volvamos, no perdamos el norte. Si el tiempo crítico de este proyecto es de 54 unidades de tiempo, ¿es más probable o menos probable que yo lo termine un poquito más tarde? En realidad es bastante más probable, ¿cierto? Me estoy dando yo mismo un cierto plazo de holgura, ¿cierto? Lo voy a lograr terminar con toda seguridad, casi con toda seguridad, en 59 unidades de tiempo, versus es bastante poco probable que yo logre acortar las duraciones de las actividades, ¿cierto? Sobre todo las actividades de la ruta crítica, haciendo que terminar el proyecto antes del tiempo crítico sea menos probable, ¿ya? ¿Se entiende eso, muchachos? Hemos tratado de hacerlo esto con todos los recursos que hemos podido, estamos tratando de improvisar aquí los medios, pero ustedes son muy buenos alumnos, así que siempre es más fácil con ustedes, ¿ya? Veamos qué ocurre en el caso C o en el caso 3, ¿cierto? En el caso 3, a mí me está preguntando, muchachos, cuál es la probabilidad de terminar el proyecto entre 51 unidades de tiempo y 55 unidades de tiempo. En definitiva, lo que yo tengo que hacer aquí son dos estandarizaciones, una con el 55 y otra con el 51. Hagámosla. Vamos a llamarle Z1, ¿cierto? Yo estoy escribiendo aquí la barra, se los voy a colocar después. ¿Cierto? En este caso sería 55 menos 54, ¿cierto? Y todo eso partido por 1,94. Ahí se los dejo. Y vamos a hablar de un Z2, ¿cierto? Que va a ser igual, en este caso, a 51, ¿cierto? 51 menos 54, todo eso dividido por 1,94. Tengo dos datos, ¿cierto? Me está preguntando en función de dos tiempos, por lo tanto yo hago dos estandarizaciones, tanto 55 como 51, yo lo traspaso a Z. En definitiva, muchachos, lo que me está preguntando, ¿cuál es la probabilidad, ¿cierto?, de que, así, lo voy a anotar así, chiquillos, para que ustedes lo vean. ¿Cuál es la probabilidad, cierto, de que yo termine el proyecto entre 51 y 55 unidades de tiempo? No sé si se entiende, ¿cierto? Y esto en realidad se resuelve así. Es la probabilidad de terminarlo en 55 unidades de tiempo menos la probabilidad de en 51 unidades de tiempo. Así se resuelve. ¿Cómo lo busca la tabla? A ver, primero tiene que estandarizar. Yo quiero saber cuánto me da Z1 y Z2. Perfecto. Entonces esto se me va a transformar en lo siguiente.
la probabilidad ya no que de z esté en menos 1,54, ¿cierto? Lo voy a anotar acá, tenganme paciencia, y me dijeron que era 0,51. Se transformó en eso ahora, muchachos. En eso se transformó. En la probabilidad de que ya no x esté entre 51 y 55, ahora realizar la estandarización, es que z esté entre menos 1,54 y 0,51. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se resuelve eso? La probabilidad del mayor menos la del menor. Sería una cosa así. La probabilidad de que z, 0,51, ¿cierto? Menos la probabilidad de z, ¿cierto? En este caso menos 1,54. Ahora ustedes van a tener que ir a las tablas dos veces. Una para la positiva y otra para la negativa. Vamos a buscar cuál es la probabilidad vinculada con z igual a 0,51. Voy a la tabla positiva y voy al 0,5. 0,5 y luego me voy a la tercera columna de 0,01. Me da 0,6950. 0,6950. ¿Cierto? Y a eso le voy a restar otra cosa. Voy a la tabla negativa, a menos 1,54, menos 1,5, ¿cierto? Y después voy a la columna que me dice 0,04. Me da 0,0618. 0,0618. Si yo resto esas dos cosas, ¿cuánto me dará? Porque es la diferencia. 0,6950 menos 0,0618. Eso debería darme 0,6332. 0,6332. Y si lo multiplico por 100, me da un 63,32%. ¿Les habrá dado eso? ¿Alguien me colocó un resultado? ¿54%? No. No es. ¿Lo están haciendo? ¿Me están escuchando o no me están escuchando? ¿O estoy hablando solo? Me siento como un loco. Ah, ya, perfecto. ¿Ese sí es señal de que les dio? Les dio entonces 63,32%. Exacto. Entonces, la probabilidad de terminar el proyecto entre 51 unidades de tiempo y 55 unidades de tiempo es 63,32%. A ver, espérenme. Yo sé que les falta la tabla. Y los voy a subir al tiro. Tan solo un segundo. Quiero hacer esto. No. Estoy hablando solo. Dirección y teoría de decisiones. Vamos para acá. Vamos a agregar un recurso, archivo, tablas, distribución normal estándar. Muy bien, escogimos el archivo. Subir el archivo. Seleccionar el archivo. Tablas. Subir el archivo. Se fue. Elegir. Vayan a descargarlo. Está en la actividad del curso. Dice tablas, distribución normal estándar. Y ustedes abren esos dos que aparecen juntas en la misma página. Van a aparecer en la misma página.
súper. Ya, me gustaría saber si todos lograron comprender bien este ejercicio en particular. Ya, súper. Esto tiene que ver mucho con estadística, ¿eh? Eso cuando vieron estadística, ¿cuándo? En segundo año. Cuando vieron distribución normal en tipo 4, ¿cierto? Sí, con tipo 4, exactamente. Es exactamente lo mismo. Creo que yo en algún momento hasta la ayudé a trabajar con esos. Les hice ayudantía al respecto. Exactamente, las tablas A. La que está a la izquierda es cuando Z es negativa y cuando Z es positivo es la tabla derecha. Exactamente, en la cierta teoría. En ese tiempo estaban recién empezando y ahora ya están en el último semestre. Miren cómo ha pasado el tiempo. Cómo ha pasado el tiempo. Qué emoción. Yo les tengo una propuesta. Les tengo una propuesta. Me gustaría proponerles algo. Ahora que veo que están trabajando y se lo propongo. No sé si sean santa, pero eh, la clase del sábado, la clase del sábado es técnicamente su última clase presencial para la mayoría, para los que van al día y los que en realidad no van a tener más clases. ¿Se han dado cuenta, no? Sí, ¿cierto? Ya, la propuesta es la siguiente. Vamos a hacer clases durante 1 hora y me gustaría que la media hora siguiente hiciéramos una convivencia entre todos. Ya, ustedes se ponen de acuerdo, ¿ya? Llevamos algunas cositas para comer, yo voy a llevar también algunas cositas, ¿cierto? Unas gotitas de jugo, algo así. Nada de alcohol, chiquillos, ¿ya? Pero yo creo que es una muy bonita forma de cerrar este ciclo, ¿ya? Después vendrán las pruebas, pero no vamos a tener la oportunidad de reunirnos en clase con posterioridad. Así que me gustaría que hiciéramos eso. Es una propuesta, si ustedes quieren, ¿cierto? Lo hacemos. Ahí después me avisa Mariela, vía correo, y me confirman. Ya pues, súper, súper, súper. Ya muchachos, hagamos el último. El último nos queda algo pendiente, que es nos queda la número 4, ¿cierto? La número 4 dice, ¿cuál es la probabilidad de terminar el proyecto en más de 56 unidades de tiempo? Ojo, aquí no es menos, sino que es más. Nos estamos preguntando lo siguiente, la probabilidad, ¿cierto?, de que el proyecto nosotros lo terminemos en más de 56 unidades de tiempo. Eso que está ahí. Ahora, cuando nosotros trabajamos con distribución normal, trabajamos con datos que nos llevan a calcular áreas desde la izquierda a la derecha, por tanto, siempre hablamos de probabilidades menores. Por lo tanto, aquí estamos trabajando con lo que denominamos una probabilidad complementaria. ¿Cómo se calcularía esto? Se calcularía de la siguiente manera. 1 menos la probabilidad de que X, en este caso, sea menor que 56. De esa manera. Pero no hay que olvidarse que esto hay que estandarizarlo. Primero hay que pasar de X a Z. Y Z en este caso será, ¿cierto?, 56 menos 54, que ya sabemos que es nuestro tiempo crítico, dividido por 1,94, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que hacer. 56 menos 54 partido por 1,94. ¿Cuánto nos dará ese Z, chiquillos? Díganme ustedes, por favor. 1,03, perfecto. Ya, ahí ya tenemos dos resultados que coinciden. Por lo tanto, esto se transformará en 1 menos la probabilidad, ¿cierto?, de que Z sea menor que, ya no, digamos, no estamos hablando de X, sino que de Z, 1,03.
y se cierra el paréntesis, ¿cierto? Por lo tanto, esto va a ser 1 menos, y tenemos que ir a la tabla a buscar la probabilidad vinculada con 1,03. Vamos entonces a nuestras tablas, archivos que ustedes ya tienen, tenemos que ir al 1,0 y después nos vamos a la cuarta columna, ¿cierto? Donde dice 0.8485. 0.8485. ¿Muy bien? Exactamente, 0.8485. Muy bien. Pero es 1 menos 0,8485. ¿Cierto? 1 menos. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer el cálculo final. Nos da 0,1515. ¿Cierto? Exacto, 0,1515. En el fondo es un 15,15%. En otras palabras, ¿cuál es la probabilidad de demorarme más de 56 unidades de tiempo? Siendo que el tiempo crítico es 54, 15,15%. Demorarme más, ¿cierto? Por eso estamos trabajando con la probabilidad complementaria en este caso. Por eso se lo restamos a 1. Ese 1 representa el 100% de probabilidades. ¿Ya? Preguntas, chiquillos, no sé si lo entendieron o no lo entendieron. Esto se relaciona mucho con lo que vieron ustedes en estadística, ¿cierto? Cuando vieron probabilidad o distribución de probabilidad normal que corresponde a probabilidad continua, ¿cierto? Antes habían visto Poisson, antes habían visto binomial, ¿cierto? Pero esas eran probabilidades o distribución de probabilidades de variable discreta. Vieron la normal como la distribución de variable continua. Esto se repite porque básicamente el método PER trabaja, ¿cierto? Con este sistema, ya que asume de que la probabilidad de terminar, ¿cierto?, nuestro proyecto en la duración del tiempo crítico es de un 50%. Eso quiere decir que estamos justamente ahí en la campana de Gauss, ¿cierto?, en la puntita de la campana de Gauss. Preguntas, muchachos. Preguntas. No sé si hay alguna pregunta en particular. ¿Estamos bien? Lo ideal sería que lo dibujen, ¿eh? Lo ideal sería que lo dibujen, ¿saben por qué? Porque clarifica bastante a la hora de calcular probabilidades, ¿cierto? Si les estoy preguntando por un dato que es menor al tiempo crítico, es evidente que ese z va a ser negativo. Si es por un dato mayor al tiempo crítico, tiene que ser un z positivo. Izquierda negativo, derecha positivo, ¿cierto? Ahí tienen que... eso inmediatamente les entrego una información para ver si los cálculos que están haciendo están correctos, están incorrectos, ¿ya? Dice Mariela, la interpretación de la pregunta 4 es, ¿existe un 63,32% de la pregunta 4? No, esa de la pregunta es, Mariela, ¿ya? Pregunta 3. Sí, no te preocupes. Determinar el proyecto entre 51 y 54 unidades de tiempo, considerando que la ruta crítica es 54 unidades de tiempo. Perfecto, esa es la interpretación. Exacto. David, solamente ocupan tabla A. Exactamente, las otras tablas son de otras distribuciones de probabilidad. Lo que pasa es que eso lo saqué de internet y aparecían todas juntas, pero ustedes solamente toman la A. Y sería bueno, ojo, que las lleven impresas en la prueba presencial, no en la clase, porque en la prueba presencial igual vamos a preguntar un PERT, ¿ya? Eso. No sé si hay otra consulta, chiquillos. No, no hay más. La prueba sí, la voy a subir más ratito. Es que en realidad, David, hacer unos ejercicios como que me complica un poco. Más que nada, yo prefiero que ocupen la prueba, digamos, como tienen tiempo para realizarla, la tomen como la guía de ejercicio, ¿ya? El plazo de entrega, buena pregunta, lo vamos a dejar para el día, a ver, estamos a 23. Yo no sé si ustedes deberían entregar las otras pruebas esta semana, ¿cierto? Antes de Navidad, dice María. ¿Cuándo entregan las otras pruebas, muchachos? Yo puedo darles hasta el día... les puedo dar hasta el día 4, domingo 4 de diciembre. Ya, perfecto. Queda entonces para el domingo 4. Obviamente hasta las 23:55 p.m., ¿cierto? Como horario límite, ¿ok?
Yo se lo voy a subir más ratito. Yo ahora, chiquillos, tengo que ocuparme de otra cosita de carácter personal. Si subo la prueba, probablemente igual la suba un poquito tarde, pero de todas maneras ustedes ya la van a tener mañana para poder observarla y conversarla entre ustedes, ¿ya? Ya pues, chiquillos, entonces nos vemos el día sábado. Sí, con respecto a la prueba, he conversado con varios alumnos respecto a la prueba presencial, ¿ya? Yo sé que la mayoría no están muy conformes con sus notas, tengo algunas cosas que les voy a comunicar vía plataforma respecto a cómo fue la evaluación, pero lo que voy a hacer y lo que sí me comprometo es que las voy a volver a revisar, ¿ya? Les voy a volver a echar otra vuelta, ¿ya? Si eso conlleva, digamos, a que haya modificaciones en las notas, yo no tengo ningún problema en llevarlos al alza, ¿ya? Las voy a volver a mirar, chiquillos, con detención, ¿ya? Y eso lo vamos a clarificar bien el día sábado, ¿ya? Para que nadie se vea perjudicado. ¿Ok? Vamos. Un abrazo a todos y nos vemos el día sábado, ¿cierto? Tenemos la clase más temprano, supieron, ¿cierto? Ese día sábado nos vamos más temprano, sí, a las 1, exactamente. A las 1 me parece que el profe Julio no va a estar aquel día, así que decidimos adelantar la clase, así que no hay problema. Ya pues. Un abrazo, chiquillos. Un abrazo. Nos estamos viendo hasta el sábado. Chau, chau.